Buenas tardes a todos los que están conectados, que Dios los bendiga, ahí donde quiera que estén, cada uno en su lugar de la casa o donde estén. Hoy en el nombre del Señor los saludamos, reconocemos que Él es el único que por su misericordia nos tiene un sábado más aquí reunidos, a los que estamos y a los que pronto se van a integrar a este chat para este culto virtual. Hacemos la oración inicial y podemos inclinar el rostro para que el Señor sea el que tome el control de las palabras que cada uno vayamos a decir. Yo los voy a guiar en una oración y empezamos así. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos virtualmente. Te alabamos, bendecimos, te adoramos tu nombre porque tú eres un Dios verdadero, poderoso, soberano, dueño de todas las cosas, Dios invisible al ojo humano, pero todas las obras que podemos ver que son maravillosas e incontables. Te damos la honra, la gloria, el honor. Sabemos y reconocemos que todo procede de ti. Hoy estamos reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Reconocemos que somos apartados por tu voluntad y a la vez estamos todavía en este mundo y no estamos eximidos de pecar. En este momento confesamos que somos pecadores. Perdónanos porque somos débiles y fácilmente caemos en hacer lo malo, y ya sea en el pensamiento, por obra y por omitir desapercibidamente, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos y nos es contado por pecado. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu perdón, para nunca apartarnos de ti. Amén, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Mateo 16:24. Y dice así, si usted la busca en su Biblia o aquí la leemos. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, esta reflexión, más que todo, primeramente va para mí, porque ya y todos estamos en un puesto donde tenemos que ser primera persona en cualquier palabra que el Señor nos da. Y yo me he preguntado, ¿queremos realmente ser discípulos? Porque la palabra discípulo está relacionado con la palabra disciplina. Todos los discípulos que el Señor fue llamando uno por uno no tenían disciplina, no tenían fe firme en nada, solamente en el tiempo que estaban y ya. Y yo me he preguntado, ¿somos realmente disciplinados en las cosas seculares, en las cosas espirituales? Esas son preguntas. ¿O solamente queremos ser discípulos de nombre sin pagar un precio? Todas estas preguntas yo en lo personal me las he hecho, y por la misericordia de Dios y la enseñanza del Espíritu Santo, poco a poco he ido negándome a mí misma y tomando cada día la cruz que Jesucristo mismo me ayuda a que sea liviana, alimentando la fe por la palabra y reconociendo que sin Él yo nada soy. Ahí les dejo esa pequeña reflexión, y que cada uno volquemos los ojos para adentro si realmente somos discípulos o realmente nos queremos llamar discípulos sin pagar un precio como tiene que ser. Mucha gente dice que ya por ser cristiano nada se puede hacer, todo es prohibido, todo es malo y todo no se permite. Entonces la misma palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esa palabra es muy confrontativa para cada uno, porque tenemos que llamarnos discípulos y cumplir muchas reglas espirituales que el Señor demanda. Ahí les dejo esa palabra y que Dios me los bendiga. Vamos a pasar a la alabanza. Juan Carlos hoy es el encargado de la alabanza. Adelante, Juan Carlos. Gloria a Dios por la alabanza tan hermosa. Hoy nos trae la palabra Fabricio. Él es el que nos va a enseñar hoy a través de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Adelante, Fabricio.
Buenas tardes, que Dios los bendiga. Vamos a orar juntos para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar nuevamente reunidos, Señor, a través de la tecnología, en tu nombre. Ponemos, Señor, esta prédica, esta enseñanza del día de hoy en tus manos, que es la segunda parte de siembra y cosecha, Padre del cielo. En lo personal, yo renuncio al yo, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pido que pongas palabras de sabiduría en mi boca, Señor, para poder explicar lo que haya que explicar, Señor, de esta enseñanza. Pero es tu palabra, Señor, directamente la que va a hablar, como siempre, Señor. Tu palabra es la verdad, Padre Santo. Venimos orando, Padre Santo, en el nombre de Jesús, silenciando todo espíritu de distracción. Yo te pido, Padre del cielo, que pongas, Señor, entendimiento en cada uno de nosotros para la enseñanza de hoy, Señor, que es una enseñanza muy importante y es profunda, Padre del cielo, igual que toda tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que la conexión de internet sea fluida, que no haya ninguna interrupción. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Voy a apagar la cámara para mejorar en la velocidad. Y voy a compartir la pantalla. El día de hoy vamos a darle seguimiento al tema de la semana pasada. La semana pasada vimos principios financieros que están en la Biblia, ¿verdad? Que tienen que ver con el tema de cómo es que Dios ve las finanzas del ser humano y cómo la Biblia dice claramente que todo le pertenece a Él. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado mientras estemos aquí sobre la tierra. Vimos al final de la prédica de la semana pasada 7 pecados que acarrean ruina y hoy, ¿verdad? Vamos a empezar viendo el octavo, que tiene que ver con lo que sale de nuestra boca. La semana pasada vimos que pecados que directamente están relacionados con la ruina, ¿verdad? El adulterio, la idolatría, el ocultismo, juegos de azar, escoger la mundanalidad antes que lo santo, falsas doctrinas, injusticias y agravios. Y todo eso está en el respaldo de los versículos, ¿verdad? Que vimos la semana pasada. No los puse acá, nada más un repaso. Para los que no han visto la prédica, lo pueden ver en el canal de YouTube, la de la semana pasada. Y hoy, bueno, nos quedó la semana pasada pendiente ver lo que sale de nuestra boca, como la Biblia dice que las palabras vanas se convierten en una fuente, ¿verdad? Que genera pobreza. En Proverbios 14:23 lo dicen: toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Por eso estamos haciendo este repaso, ¿verdad? Porque todo el título tiene que ver, o el tema acerca de siembra y cosecha. Y vamos a ir viendo más adelante que toda la Biblia habla de ese principio de siembra y cosecha en diferentes aspectos. Pero aquí dice, ¿verdad? Que las palabras vanas de lo que uno dice con la boca empobrecen a la persona. En Mateo 12 habla directamente, ¿verdad? Del fruto. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Qué pasa directamente del fruto a palabras? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, de qué manera lo decimos, a quién le decimos. En Primera de Pedro lo deja muy claro el apóstol, de que el que quiere ver días buenos tiene que tener cuidado con lo que habla. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, uno mismo daña los días si no tenemos cuidado con lo que se habla. Palabras de chisme, contienda, murmuración, insultos. Y vamos a ver que el tema de los insultos es algo muy delicado, ¿verdad? Delante de Dios. En Salmo 106 dice, refiriéndose a Moisés, porque Moisés recibió un castigo por haber hablado precipitadamente mientras se enojó. Lo dice en el Salmo 106, 32 y 33, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, hablando de Dios, se irritaron a Dios. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, por causa del pueblo, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Entonces, aquí dice que Moisés, ¿verdad?, recibió un daño en su bendición porque no entró a la tierra prometida. Dios lo dejó que la viera de lejos, pero no entró. Porque él se enojó y habló precipitadamente con sus labios e hizo algo que Dios no quería que hiciera. Pero cuando uno habla precipitadamente, ¿verdad? Y en el caso de Moisés, que tiene una trayectoria intachable en todo su ministerio, ¿verdad? Que dice la escritura que es el hombre más manso que habitó sobre la tierra. Manso es ser obediente con Dios. Y la mansedumbre también tiene que ver con que cuando uno se enoja, no perder el dominio propio. Pues tiene que ver con la mansedumbre, ¿verdad? Proverbios 18, del 6 al 7 dice, los labios del necio traen contienda, pleitos, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. La escritura está llena de versículos que dicen que hay que tener cuidado con lo que uno habla y tiene que pensar uno antes de hablar. En el libro de Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. O sea que tenemos que ser buenos escuchadores, oidores, ¿verdad? Pero tardo para hablar, o sea, hay que pensar lo que uno va a decir. Tardo para irarse, o sea, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, la malicia, por ejemplo, es hablar con doble sentido, hacer comentarios que tienen doble sentido, eso es malicia, ¿verdad? Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, ahí dice Santiago que todos tenemos que ser rápidos para oír, pero lentos para contestar o para hablar, y mucho más lentos para enojarse, porque cuando uno se enoja, ahí dice que no se obra de acuerdo a la justicia de Dios. El Salmo 50, ¿verdad? Que el título es Dios juzgará al mundo. Hablando de los impíos, dice el Señor, tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Una infamia es el menoscabo de la reputación de una persona, de su honor, de su nombre o de su reputación. Es hablar mal de alguien. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, no queda impune el que habla infamia contra un hermano. Proverbios 3:13 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Salmo 52 del 2 al 5 dice, agravios maquina tu lengua. Un agravio es un daño serio, ¿verdad? Menoscabo igual de la reputación, del nombre, de la fama de una persona. Eso es el caso de un agravio hecho con una palabra, ¿verdad? Hay agravios financieros como el quitar herencias, el robar, el no pagar beneficios, ¿verdad? Que habla la ley, esos son agravios, pero aquí habla de agravios hechos con la lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Una palabra perniciosa es que causa daño, que es perjudicial. Engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. El Salmo 109, completo, que el título es Clamando por venganza, lo escribe el rey David.
Y mucha gente cuando lo lee malentiende de que el rey David, como el rey David siendo él un siervo de Dios pide esa venganza. Y no es que él la está pidiendo, él como profeta está escribiendo cuál es la consecuencia de la gente que habla mal de otras. No es que él esté pidiendo eso, es que él deja por escrito cuál es la consecuencia que Dios establece para la persona que habla mal de otra. Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca del impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado. Y pelearon contra mí sin causa. Ok, vienen las consecuencias. Pon sobre él el impío y Satanás esté a su diestra. Y así lo dice el Salmo. Y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Aquí directamente, por eso lo subrayé, habla del tema de que no es ruina y barren, porque ahí dice que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. En el versículo 20 dice específicamente por qué. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Entonces ahí dice claramente que es el pago de parte de Jehová. No es que el rey David está pidiendo eso, ¿verdad? Por gusto. No, es que él, ¿verdad? Como un profeta, él está poniendo la consecuencia. Ahora, una calumnia, ¿verdad? Es acusar de un delito falso a una persona, sabiendo que es falso. O sea, una calumnia es decir que una persona cometió un delito sabiendo uno que eso es mentira, solo para dañar a la persona. Es algo muy grave dentro de lo que la escritura dice, calumniar. De hecho, una de los significados de Satanás, ¿verdad? No solo es adversario, sino también es el que calumnia, el que levanta falsos de las personas, como a Job, ¿verdad? Que le garantizó a Dios de que Job iba a blasfemar en contra de Dios si le quitaba los bienes materiales. Y no lo hizo Job. Pero Satanás le dijo, le dio garantía y certeza a Dios de que eso lo iba a hacer Job. Eso es una calumnia, porque al final no lo hizo. Mateo 5 dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ok, aquí nadie ha dicho nada de ese enojo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Perdón. Y cualquiera que diga necio a su hermano, ya aquí hubo palabras, que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ya enojándose, ya uno es culpable de un juicio, o sea que viene una consecuencia. El que le dice necio, ya dice que es culpable ante un juzgado. Y el que le dice fatu, ¿verdad? En la Biblia tiene varios significados. Una de las traducciones, digamos, podría ser la palabra imbécil, que ya es un insulto, ¿verdad? Es un insulto. Y dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Una persona fatua, por ejemplo, también es una persona que tiene, que es insensata para hablar, que cuando habla demuestra, ¿verdad? Un orgullo y una vanidad que rayan en lo ridículo. Eso también uno lo puede investigar ahí en el diccionario, en Google, en cualquier lado, qué es lo que significa fatuo. Pero también significa un insulto, es insultar a alguien. Pues tenemos que tener cuidado cómo nos referimos nosotros a las personas, porque es un mal negocio perder la bendición, ¿verdad? Que tanto estamos esperando por no tener control de lo que uno dice con la lengua, con la boca. Y el Señor después toca el tema de las ofrendas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muy interesante que toque esto el Señor cuando habla, ¿verdad? Acerca de las ofrendas. Ya vamos a ver, pues, bien el hecho de que la Biblia dice
claramente de que por palabras vanas se pierde la bendición y se empobrece. Este Salmo del 39, que un día esto lo estábamos estudiando con Noelia, el Salmo 39, en la traducción, nueva traducción viviente, lo redactan de una manera muy interesante, porque prácticamente todo tiene que ver con pecados que se cometen cuando uno habla lo que no tiene que decir. Dice, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía hasta que disparé un fuego de palabras. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? A veces uno se enoja y uno se contiene para no decir nada. Como dice el dicho, ¿verdad? Trata uno de morderse la lengua. Pero si uno dispara lo que no tiene que decir, entra uno en un proceso donde el que se daña es uno. Todos es mensajes para todos nosotros. Señor, recuérdame lo breve que sería mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti. No diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Nuevamente el salmista vuelve a decir que no va a decir ni una sola palabra porque ya sabe de que el castigo proviene de algo que se dijo con la boca en un momento de enojo. Pero por favor deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Sigue el Salmo. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. En la Reina Valera, en la versión Reina Valera, la redacción de esta parte del versículo lo dice parecido, ¿verdad? En el sentido de que Dios dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. O sea, que cuando uno peca con la boca, ¿verdad? El castigo que viene, porque Dios es un padre y nos disciplina, la disciplina viene donde uno más está esperando la bendición, porque ahí lo dice. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla, ¿verdad? Lo que estimamos precioso. La Reina Valera dice, y deshaces como polilla lo más estimado de él. O sea que si uno está esperando una bendición específica, lo que sea, un aumento, una promoción, el trabajo, el no ver a una persona que uno hace años no ve, si tiene una mala relación con alguna persona y uno está esperando que Dios restaure esa relación, ¿verdad? Como la de un padre con los hijos, y uno peca con la boca, está atrasando la bendición. Y yo puedo dar testimonio de que eso me ha pasado a mí en este caminar con el Señor, cuando uno se expone a personas que lo enojan, a veces son familiares, a veces son gente desconocida, a veces son hermanos, hermanas, ¿verdad? Y uno se enoja y habla cosas que no tiene que hablar, uno mismo se daña. Por eso el Señor hoy nos pone a repasar eso. Dice, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh Señor, oye mi oración. Escucha mis gritos de auxilio. No cierre los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Aquí estamos llamados a pensar antes de hablar. Y muchas veces es mejor, si uno no tiene nada bueno que decir, mejor no decir nada, como decía una persona. Yo aprecio mucho que uno para hablar tenía que sumar y restar, a ver si había ganancia o pérdida.
Y si va a haber pérdida, mejor no decir nada. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, esta parte quedó pendiente de la prédica anterior, de una de los pecados que la escritura dice que acarrean pérdida de beneficios materiales, es cuando uno habla palabras vanas y sin sentido. Entonces, ahora sí pasamos al tema de hoy, que es, ¿verdad? El principio de siembra y cosecha viene desde Génesis, en el sentido de que cuando la Biblia dice que cuando Dios hizo la creación, en su mente, y aquí estamos leyendo antes de que hubiera pecado, el Señor tenía en mente o tiene en mente de que el hombre labrase la tierra. Dice en Génesis 2, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, aquí dice que desde el inicio el Señor plantó, ¿verdad? Un huerto en un lugar que se llama Edén. Y el hombre lo puso ahí para que cuidara ese huerto. Ese era el objetivo, para que lo cuidara. Le dijo que comiera de todo de lo que había ahí, solo de un árbol, ¿no? O sea, que los árboles iban a ser el alimento de él. Desde el principio, Dios hizo al hombre, nos hizo a nosotros para labrar, para cuidar una labranza que es de él. La labranza es de él. Y ahí viene la parábola del sembrador en el Nuevo Testamento, que ya tiene que ver, ¿verdad?, con que Dios mismo desciende del cielo y nos da a nosotros la instrucción de qué es lo que tenemos nosotros que llegar a hacer con las personas que no lo conocen. Porque ahora vamos a leer que esa labranza todavía existe y todavía el Señor espera que sus obreros, que somos nosotros, sus siervos, hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y aquí hay una parábola. La Biblia dice en el libro de Mateo y en varios lugares, en Lucas también, que el Señor les hablaba en parábolas a las personas porque la parábola era como un filtro de hipocresía. ¿Ya? O sea, cuando los discípulos no entendían las parábolas, ellos mismos preguntaban, ¿verdad?, al Señor de qué se trataba la parábola. El que no le interesa saber qué significa la parábola no pregunta. Está en la Biblia, está en Mateo 13, del 10 al 17, a propósito de las parábolas. Y en esta parábola específica, dice la escritura, en el libro de Lucas 8, esta parábola está en 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Y dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisoteada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. En Marcos 4 dice, refiriéndose a donde cae la semilla sobre la piedra, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Entonces, aquí estamos leyendo una siembra o 4 lugares donde puede caer la semilla. Junto al camino, sobre la piedra, entre espinos y en buena tierra. Podemos ver que solo en una de las 4 partes lleva fruto o genera fruto, germina bien. Y en las 3 primeras, la semilla se pierde. Junto al camino, dice que fue pisoteada la semilla
y vinieron pájaros y se comieron la semilla, se perdió. La pisotearon y se la comieron, no sirvió. Sobre la piedra, dice que sí germinó, porque dice que nació, pero dice que se secó porque no tenía humedad. Y ya vamos a ver qué es la humedad, porque todo eso está explicado en la Biblia. Se secó porque no tenía humedad. Y también dice que no tenía mucha tierra. O sea que no había tierra para que profundizara la raíz. Sí nació, pero no había profundidad de tierra y tampoco tenía agua. Todo esto está explicado, ¿verdad? En la Biblia y lo vamos a ver juntos, que tiene que ver con nosotros. Dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Que ahí se perdió también la de la piedra. No había agua, no había profundidad de tierra. Entre espinos, dice, y los espinos que nacieron juntamente con ella, o sea, que crecieron juntos, la semilla y las espinas, la ahogaron. O sea, que también se perdió. Aquí se la comieron, aquí se secó y aquí la ahogaron. Solo cuando cae en buena tierra, lleva fruto y da una proporción de producción que es 100 veces por uno. Y ese es el principio de la siembra, ¿verdad? Uno siembra para cosechar más. Hay una proporción de 100 veces por uno. Ahora sí, Jesús explica la parábola. En Lucas 8 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ya Jesús aquí está explicando de qué se trata la parábola, porque los discípulos le preguntaron que les dijera de qué se trataba la parábola. Y una vez dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Okay? Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, vea que aquí en la explicación ya no hay aves que se comen la semilla. Las aves son personas que llegan y cuestionan lo que uno acaba de recibir. Si tengan cuidado, así no es, cuidado, lo vuelcan, no sea tonto, etcétera, etcétera. Son personas que va a mandar el diablo a ponerle la duda de lo que uno genuinamente escuchó y se van a robar el mensaje. Aquí ya no hay pájaros, sino que dice el diablo. En el libro de Mateo dice que los del junto al camino son los que oyen la palabra pero no la entienden. Por eso hay que estudiar esta parábola en los 3 evangelios, porque se complementa. Entonces, cuando uno no entiende algo en la Biblia, tiene que preguntar y preguntar hasta que le quede claro y ojalá no. Hay que escribir a donde dice, para que cuando venga una persona enviada por el diablo a cuestionar lo que le están enseñando a uno mismo pueda decir, no, es que vea, escrito está. Que fue lo que le dijo Jesús a Satanás cuando lo tentó las 3 veces. No le dijo, yo creo, a mí me dijeron o yo opino. Jesús le dijo, escrito está 3 veces. Escrito está, escrito está, escrito está. Y vemos que el diablo no cuestionó nada de lo que Jesús le dijo, porque Jesús le dijo lo que estaba escrito. Pero si uno no sabe dónde está escrito, o le queda la duda si en verdad Dios quiso decir eso, eso fue lo que hizo Satanás con Eva en Génesis 3, con que Dios dijo, es poner en duda lo que Dios dijo. Por eso es, ¿verdad?, que hay que estudiar esta parábola, porque tiene que ver con el trabajo de los siervos de Dios, que somos obreros, ¿verdad?, cuidando su labranza. Y también nosotros, cuando nos predican, tenemos que cuidarnos de que no nos roben la semilla, ¿verdad? Con las 3 primeras estrategias que existen por escrito. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. O sea, qué dicha, qué bonito, me siento mejor, gloria a Dios, y creen. Pero dice que no tienen raíces. Y ya leímos anteriormente porque no había profundidad de tierra. Y ya vamos a ver qué es la profundidad de tierra. La profundidad de tierra tiene que ver con el conocimiento bíblico. El conocimiento de las escrituras tiene que ver con la profundidad de la tierra. Eso es echar las raíces. Cree por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Porque posiblemente nadie le predicó de que cuando uno se convierte al Señor, vamos a ser probados. Y también nos van a aborrecer, nos van a apartar, nos van a tratar mal los impíos. Entonces, bueno, eso es una prueba en realidad no tan fuerte. Pero hay gente que con solo eso, con que la familia lo aparte, con que lo traten mal, de que, ay, qué aburrido, usted entonces ya no hace esto y esto. No, ya no. Pues no aguantan eso y ya con eso se devuelven otra vez al mundo porque no les gusta que los rechacen. Es falta de información porque no se les predica el evangelio completo.
La profundidad tiene que ver con el conocimiento de la escritura y saber que nos van a probar, Dios nos va a probar y es parte de lo que viene, porque eso es lo normal en la vida cristiana. El que cae entre espinos, ¿verdad? O la semilla cuando cae entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los espinos tienen que ver directamente con el engaño de las riquezas, dice el libro de Mateo. Entonces, si era ese el objetivo de acercarse a Dios y viene una prosperidad, ya se apartan de Dios y ya no tienen tiempo para Dios porque sus múltiples ocupaciones o el dinero que tienen ya hacen que estén en otras actividades. Entonces, los entrespinos es cuando la semilla se ahoga por afanes, riquezas y placeres de la vida y no se lleva fruto. Más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Entonces, el Señor, ¿verdad? Desde el principio puso a Adán en el Edén, en el jardín o en el huerto que él plantó para que lo labrase. Era una actividad de cuidar lo que Dios había hecho. Nosotros, aquí estamos leyendo una parábola donde dice qué es lo que es necesario para que la semilla germine. La semilla es la palabra de Dios. Y vamos a ver que también el Señor nos llama a nosotros labranza de Él. Entonces, esta parábola no solo es los lugares donde cae la semilla cuando se predica, sino también tiene que ver con nosotros. Nosotros, cuando nos predican, tenemos nosotros que saber que Satanás va a quitarnos o va a tratar de quitarnos el mensaje usando personas. Va a tratar, ¿verdad?, de que uno no profundice en la escritura para que cuando venga la prueba, uno se aparte. Y también la humedad, que es la falta de la presencia o la ausencia del Espíritu Santo, porque vamos a leer donde dice que esa agua que necesita la semilla son los ríos de agua viva, que dice la escritura, refiriéndose al Espíritu Santo. Y en buena tierra, ahí es donde da fruto. Y tiene que ver con el corazón de la persona. Corazón bueno y recto. Retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. La Biblia dice que la semilla, ya lo leímos, es la palabra de Dios. Los creyentes somos su plantación, somos su labranza. ¿Dónde lo dice? En 1 Corintios 3, ¿verdad? Ahí está Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Y dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores, o sea, somos trabajadores, jornaleros, diría yo, porque ese es el trabajo, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús, cuando mandó a los discípulos a predicar, a los 12, les dijo, porque el obrero es digno de su alimento. Los mandó a sembrar y los mandó sin plata. Y les dijo que no llevaran plata, ni oro, ni cobre, ni 2 túnicas, ni un par de adicional de sandalias, y los mandó y nada les faltó. Porque el obrero es digno de su alimento. O sea, Pablo tenía eso claro, de que él y Apolos, ¿verdad? Son servidores, obreros. Y sí, él plantó, dijo, él fue el que sembró la semilla y Apolos regó. Pero el crecimiento es Dios el que lo da. Entonces, aquí está mencionando el apóstol lo que estamos hablando, de que el principio de siembra y cosecha viene desde Génesis, que Dios espera de nosotros que nosotros nos ocupemos en su labranza. Dice, porque nosotros somos colaboradores obreros de Dios y vosotros sois labranza. Una labranza es una siembra. Labranza de Dios, edificio de Dios. Se nos compara con una labranza o con un edificio que tiene que ser edificado desde el fundamento que es Jesucristo. ¿Cuál es el agua? Entonces, los trabajadores, ¿quiénes son? Los siervos de Dios. Somos los peones, digamos, jornaleros. Juan 7, del 37 al 39, Jesús mismo dice cuál es el agua que hace que germine la semilla.
En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, la humedad, ¿verdad? Refiriéndose al Espíritu. Y aquí abajo, bueno, me quedó abajo un pedacito, no salió aquí en la filmina, que dice, ¿verdad? Que es porque el Espíritu Santo no había descendido todavía sobre ellos. Estaba hablando del Espíritu Santo. Entonces, el agua, la humedad, que hace que la semilla germine, es la presencia del Espíritu Santo. Si es que está. Si no está el Espíritu Santo, tenemos un problema, porque es pura palabrería. Y la palabra de Dios no es solo palabrería, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Okay. ¿Qué es la profundidad? Que de acuerdo a la parábola dice que cuando cae en piedra, germina pronto, ¿verdad? Sí nace, pero no, la raíz no profundiza. Y ahora vamos a ver un video muy interesante, porque Dios lo hizo todo tan perfecto que todo calza, hasta cuando vemos la germinación de una semilla de frijol, todo lo que dice la parábola, y eso somos nosotros también. Proverbios 2 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, la plata y los tesoros, y en Proverbio 28 dice, todo Job 28 capítulo, habla de que la sabiduría se busca como si uno entrara a una mina a escarbar por las piedras preciosas que están dentro de la tierra. Y aquí hay una analogía diciendo, ¿verdad? Que si nosotros buscáramos la sabiduría de Dios, que es la palabra, como se buscan los tesoros y la plata, que está, plata como metal enterrada, vamos a entender el temor de Jehová, dice aquí, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, la profundidad lo da buscar la sabiduría de Dios en la palabra, en la escritura. En el Salmo 139:15, que el título del Salmo 139 es omnisciencia y omnipresencia de Dios. Omnisciencia es que Dios todo lo sabe. Sabe todo el conocimiento. Y una omnipresencia es que Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Y el salmista, que es el rey David, en este salmo, él dice, ¿verdad? Y habla de que el embrión de él fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y ahí es donde viene que una semilla, ¿verdad? En botánica, una semilla está formada, tiene un embrión. O sea, una semilla, si usted guarda ahora hay varias noticias, ¿verdad? En Israel, por ejemplo, han encontrado semillas de dátil que tienen 2000 años de estar enterradas. No han recibido humedad, pero están vivas. El embrión que está dentro de la semilla está vivo. ¿Cuándo es que empieza a crecer? Cuando toca el agua, cuando el agua toca la semilla. No es con el contacto con la tierra, porque esas semillas están enterradas, pero en un lugar donde no hay humedad. Lo que hace que germine el embrión de una semilla es el contacto con el agua. Y aquí dice el salmista, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Qué profundo este versículo, porque aquí habla del cuerpo humano, habla de que fue formado, ¿verdad? Como si fuera una semilla germinando en la tierra, habla del embrión y también habla de la palabra de Dios escrita en un libro. Y son los elementos que estamos estudiando, ¿verdad? Que la profundidad para que la semilla crezca es el conocimiento de la escritura. Pero hay gente que se queda solamente, ¿verdad? Con lo poquito que reciben y no escudriñan la palabra. Hoy estamos haciendo un estudio que tiene cierta profundidad, porque es la parábola del sembrador, siempre con la intención de explicar el principio de siembra y cosecha que tiene que ver con la parte económica. Pero estamos viendo que Dios nos da a nosotros, a los seres humanos, una tarea sobre la tierra que tiene que ver con la labranza y que a la vez nosotros mismos somos llamados árboles de justicia.
En Isaías 61 lo dice. Dice, a ordenar que a los afligidos, ese es el versículo que leyó el Señor Jesús, ¿verdad? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año en la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces sí tiene, ¿verdad?, respaldo de que Dios nos ve a nosotros también como su labranza y a la vez como obreros de su labranza. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Ah? Habla de meditar en la escritura. En la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy importante, fruto en su tiempo. ¿Por qué? Uno no le puede pedir fruto a un almácigo, y es una matita recién sembrada. Y tomando en cuenta de que el estudio tiene que ver con el tema de los diezmos y las ofrendas, eso es para cuando el arbolito ya está enraizado y está creciendo y está listo para dar fruto. Eso no es, ¿verdad?, de inicio. Se puede empezar, por supuesto, la Biblia está para explicar desde el principio para el que la quiera escuchar, pero la Biblia sí dice, ¿verdad? Y vamos a leer que eso se lo dijo Pablo a Timoteo, que el labrador para ver frutos primero tiene que trabajar, y le dice, y que Dios le dé inteligencia y entendimiento en todo. Entonces es un tema que requiere madurez, porque ya la raíz está bien desarrollada en la profundidad del evangelio. Entonces, el fruto a su tiempo, el fruto en su tiempo, y eso es lo que vemos en la naturaleza. Uno siembra un palito de mango y no le va a pedir mangos en 3 meses o 4. No hay que esperarse, cada árbol tiene su ciclo, pero va a dar fruto en algún momento. Y ese fruto alguien se lo va a comer, si es que da buen fruto. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Jeremías 17, del 7 al 8 lo dice y le añade, ¿verdad?, que esos árboles, cuando ya están bien enraizados y están pegados a las corrientes de aguas, que es la presencia del Espíritu Santo, dice que no va a haber cuando viene el calor y que la hoja no se va a caer, que en la sequía no se va a fatigar y siempre va a dar fruto. Ve qué bonita la promesa. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, sí existen versículos de respaldo donde dice que Dios nos ve a nosotros como una siembra, un plantío de árboles que vamos a dar fruto en el tiempo correcto, siempre y cuando las raíces estén bien desarrolladas y tengan humedad, que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a ver un video que yo descargué, ahí le puse VD aquí para acordarme de que vi el video. Y yo les pido que pongan atención a lo que pasa primero con el embrión, o sea, con la semilla. Qué interesante cuando el hombre que pone la semilla donde la va a poner y le pone agua, ¿verdad?, que es la presencia del Espíritu Santo, la semilla en lo natural se hincha, ¿verdad?, absorbe el agua, y de una vez el embrión que está dentro de la semilla germina. Y lo primero que tira no es la hoja, lo primero que tira es la raíz. Y la raíz desciende hasta donde pueda llegar, hasta lo más profundo. La raíz inicial que tira una semilla se llama pivotante, que es un pivote. Es como cuando uno mete un poste para hacer una cerca, una cerca, una finca, ¿verdad? Viene la persona con el palín y hace el hueco,
y le da profundidad al pivote para que no se mueva arriba, para que sostenga. Algunos le ponen piedra, y si hay plata, cemento, ¿verdad? Arena y piedra es lo que se pone, y si no tierra, y le ponen con una macana y apermazan para que no se mueva el poste. O sea que la raíz pivotante hace que la semilla primero tenga el sostén para que lo de arriba empiece a crecer después y la planta no se vuelque. Y todo eso tiene que ver con la manera en que se predica el evangelio. Porque un cristiano sin raíces, ¿verdad? La Biblia dice que recibe la palabra con gozo, pero cuando viene la palabra, la prueba, que es el sol, ¿verdad? Se aparta y se seca, pues no tenía humedad. Entonces vamos a ver el video, y ustedes ven qué interesante cómo Dios en su sabiduría, en una semilla de frijol, que es lo que vamos a ver, la misma semilla, desde que germina, primero tira la raíz pivotante, que es la que se tira para abajo, y después, una vez que toca hasta donde llega, la pivotante, que es la que desciende, después empieza a sacar las raíces secundarias, que son las que se van para los lados. Y una vez que sacan las raíces secundarias, que son las que nacen para los lados, ya la planta tiene la fuerza para poder sacar la hoja que viene, que son las dos hojitas de cotiledón. Por ejemplo, un maní, cuando uno lo parte, tiene dos mitades o dos partecitas, eso se llama cotiledón. Adentro de esa semilla es donde viene el embrión. Y Dios le dio a cada semilla una fuerza para que germine solita sin necesidad de la luz del sol. De ahí en adelante la raíz, de donde absorbe los nutrientes y el agua, y después es la hoja verde la que recibe la energía de la luz del sol, la fotosíntesis. Entonces vamos a ver el video. Muy interesante porque ahí se ven los principios de todo lo que estamos estudiando en la escritura. Dios nos dejó eso. ¿Cómo es que germina una semilla? Porque así es como germina uno cuando le predican. Si es que hay tierra, que es conocimiento. Si es que hay agua, que es la presencia del Espíritu Santo. Y si hay alguien que le da seguimiento, que esos son los peones, los obreros, que somos nosotros. Ahora Pablo, eh, cuando le escribe a Timoteo, que es un discípulo de él, también hace la analogía entre un soldado y un agricultor. O sea, estamos en una guerra, sí, somos soldados también,
Pero qué interesante lo que dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está hablando para una persona que se dedique 100% a un ministerio de evangelización. Lo compara con un soldado. O sea, un soldado no es soldado en el día y en la noche trabaja en el rey o ¿cómo se llama? O el pequeño mundo. No, es un soldado de profesión. Y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora sí, viene la comparación con el labrador, con un agricultor. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Y de una vez le dice, acuérdese de Jesucristo. Acuérdese de Jesucristo. O sea, le pone a Jesús de ejemplo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. O sea, bueno, en todo. Jesucristo es, como dijo doña Dile ahora, nosotros somos discípulos de Jesucristo. Y discípulo tiene que ver con disciplina, como un soldado, ¿verdad? Que es disciplinado cuando se equivoca. Y también nosotros, ¿verdad? Tenemos que considerar eso que está diciendo Pablo, porque tiene que ver con el tema de siembra y cosecha. Un agricultor no puede pedirle fruto a una siembra si está recién sembrada, está apenas germinando, está apenas el embrión de la semilla absorbiendo el agua para poder tirar la raíz. La tierra tiene que haber estado bien preparada, con buena profundidad, por eso se ara, se le mete el rotador si es que hay, se desmenuzan los terrones, se hace el surco o la cama o el camellón o lo como se llame, y ahí viene la siembra. En algún momento va a dar fruto si alguien la cuida. Igual somos nosotros, un creyente que está apenas empezando, el fruto, ¿verdad? El fruto que tiene que dar, hay que enseñarle de qué se trata el fruto, para que entienda de qué se trata la vida cristiana completa. Por eso estamos hoy escudriñando esto. Y entonces Pablo le dice, recuérdese que un agricultor primero trabaja y después participa de los frutos. O sea, después va a ver los frutos, pero primero tiene que trabajar. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Y lo manda a acordarse de Jesucristo. Que se acuerde de Jesucristo. Ahora, le dice también a su discípulo, ¿verdad? Que él predica el evangelio, que es sembrar. Un jornalero es un trabajador del dueño de la finca. Y que mientras esté con comida y con cobija, que esté tranquilo. Eso fue lo que Dios le dijo a los discípulos, ¿verdad? Que el obrero es digno de su alimento. El dueño de la finca es Dios. El dueño de la siembra es Dios. Nosotros somos los obreros. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. La vez pasada vimos cuál es el ministerio de la piedad y está en el libro de Timoteo. Y dice que grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Y vienen 6 cosas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero aquí dice que los que agarran el evangelio como una fuente de ganancia o lucro, ¿verdad? De ahí es donde salen las malas sospechas, porque la gente empieza a ver de que hay un interés de lucro y de acumular riquezas que no en ningún lado en la Biblia viene. Eso no viene en la Biblia, eso es una doctrina que no es de Dios. El evangelio no es un negocio. Y ahí Pablo le dice, apártate de los tales, apártense de los tales, de los que agarran el evangelio como fuente de ganancia. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, o sea, comida y estar seco y sin frío, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí dice que no solo se hunden ellos, sino que hunden a los demás. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Quiere decir que un hombre de Dios no predica por lucro. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. 6 cosas. Entonces, Pablo recuerda a su discípulo que no predique por lucro, que mientras tenga comida y abrigo, que esté más que contento. Por eso es que tenemos que escudriñar esto con todo lo que dice la Biblia, para sacar de la gaveta toda la basura que Satanás ha metido a lo largo de siglos, ¿verdad? De lo que significa el evangelio y el sembrar en un ministerio. Aquí la Biblia dice, que Pablo le dice muy claro a Timoteo, ¿verdad? Que si alguien agarra la piedad como ganancia, ahí es donde vienen las envidias, pleitos, las malas sospechas y las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Por qué? Porque se ve a leguas que el interés es generar dinero. Ok, ahora sí, vamos a entrarle al principio de qué es lo que dice la Biblia, del diezmo, por ejemplo. ¿De qué se trata el diezmo? Lo vamos a ver desde el origen. Estamos viendo las cosas desde el origen. Los diezmos en el Antiguo Testamento. El diezmo es la 10ª parte de algo, ¿verdad? Es como el 10%. La primera vez que sale la palabra diezmo en la Biblia es en la historia, ¿verdad? De Génesis 14, donde aparece un personaje que se llama Melquisedec, que el Nuevo Testamento profundiza bastante acerca de quién es y de qué se trata. ¿Ok? Y hoy lo vamos a escudriñar. Dice, está hablando de Abraham. Abraham se fue a rescatar a Lot porque se lo habían llevado cautivo a él y a sus bienes, y Abraham se fue con 318 de sus siervos, que son poquitos comparado con un ejército, ¿verdad? De estos reyes, y derrota a los que tenían cautivo a Lot, y él recupera todo lo que le robaron a Lot. Entonces él ya venía de esa pelea. El que quiere leerla completa, Génesis 14. Cuando volví de la derrota de Kedorlaomer, que ese nombre, ¿verdad? Que es un nombre muy largo, significa un puño de gavillas. Qué interesante, es un puño de espigas de trigo. Todo aquí tiene mucha profundidad. Cuando volví de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, vea que hay 2 reyes que lo salen a recibir. Uno, el rey de Sodoma, que bueno, ya sabemos de qué se trata Sodoma y Gomorra, pero salió otro que se llama Melquisedec. Melech en hebreo es rey y Sadik es justo. Y vamos a ver que ahí lo dice la escritura, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él era rey y sacerdote, las 2 juntas. Recordemos que después de que viene Moisés, ¿verdad? Más o menos 400, por lo menos 430 años después, ¿verdad? Porque esto es antes de la cautividad de Israel en Egipto, el Señor divide el ministerio del sacerdocio y se lo da a los levitas, y los reyes de Jerusalén eran de la tribu de Judá. O sea, los reyes eran de una tribu y los sacerdotes eran de otro. Pero Melquisedec es rey y sacerdote, antes de que naciera Leví. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Qué interesante, pan y vino. El pan y el vino siempre tienen que ver, ¿verdad? El pan, que representa el cuerpo del Señor, el pan de vida, el pan que fue entregado, el cuerpo que fue entregado por nosotros, y el vino, que es la redención, la sangre que él derramó. Y esta tipología del pan y el vino, ¿verdad? No solo aquí sale. También podemos, recordemos que en la historia de José, cuando José estuvo en la cárcel, ¿verdad? Aquí nos metieron en la cárcel después de que metieron a José, al panadero y al copero del faraón, el que hacía el pan y el que le daba el vino.
Y si leemos la historia, al panadero lo mataron, le cortaron la cabeza. Y al copero lo redimieron. El vino, la sangre de Cristo redime, pero el pan es el cuerpo de Cristo. Entonces, la tipología del pan y el vino, hasta en esa historia de José sale. El panadero fue eliminado, ¿verdad? Y el vino, el copero, el que le daba la copa del vino al rey, fue restituido en su cargo. Okay. Pero eso fue lo que sacó Melquisedec, pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Entonces, los dos son del Dios Altísimo. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. A este otro rey, el de Sodoma, nadie le dio pelota. Porque ya vamos a ver que sí va a hablar aquí, en algún momento, este personaje, el de Sodoma. Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí Melquisedec no le pidió nada. Melquisedec no le dijo, deme los diezmos. No se los pidió, eso le nació a Abraham de su corazón dárselo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, ojo, es una tipología del enemigo, dame las personas y toma para ti los bienes. Aquí hay un canje. Aquí hay un canje. Joder, ¿verdad? Deme la gente y llévese la plata a usted. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ve que la sabiduría, ¿de quién se reciben ofrendas? Abraham no le recibió nada a esta persona para que no se llenara la boca diciendo cosas que no tenía que ver. O sea que Abraham no se expuso a estar en boca de impíos por recibir monedas. Porque todo el oro y toda la plata es de Dios. Uno tiene que tener cuidado como siervo de Dios de quién recibe y de quién no. Porque si es para que haya murmuración o habladuría, el mismo Pablo dice, y lo vamos a ver en la próxima, ¿verdad? Que Pablo fue cuidadoso en extremo de eso para no poner tropiezo al evangelio, porque ese no es el objetivo del evangelio. El objetivo del evangelio es que las personas se salven. La parte económica hay que tratarla como se trata aquí, como Abraham lo está tratando, con mucha sabiduría, para que no haya murmuración de impíos en contra de lo que para Dios es santo. Entonces, Abraham le dijo, ¿por qué no le recibía nada? Para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Sí, le recibió lo que gastaron en comida. Como le dijo Jesús, ¿verdad? A los discípulos, el obrero es digno de su alimento. Y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Entonces, Melquisedec, rey y sacerdote, Abraham, escogido de Dios. Abraham por iniciativa propia le dio el 10% de todo. En cambio a este otro, ¿verdad? Le dijo, no, nada, de usted nada. O sea, tranquilo, ahí está todo lo suyo. Nada más voy a coger lo que comieron mis siervos y ya está, ahí llegamos. Eso es todo, con sabiduría. Después vemos en el libro de Génesis que una vez que fallece Abraham, ¿verdad? Y viene ya Jacob. Jacob por iniciativa propia, Génesis 28, le hace un voto, no un pacto. Mucha gente dice, uno tiene que pactar con Dios. No, los pactos es Dios el que los hace con el hombre. Lo que uno hace es un voto. Los pactos son de Dios. E hizo Jacob voto. Aquí fue donde él tuvo el sueño, ¿verdad? Que él iba huyendo del hermano de Esaú y cuando se durmió en el desierto, él tuvo un sueño y vio una escalera donde descendían y subían ángeles del cielo y vio a Dios arriba y Dios le dijo la promesa, el pacto hacia él. Dios le dijo cuál era el pacto con él, que venía desde el papá, de Abraham, desde el abuelo. Jacob, por iniciativa propia, hace un voto, porque Dios no le pidió nada, Dios no ocupa nada de nosotros. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si me volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios.
y todo lo que me dieres, y de todo lo que me dieres, o sea, de todo lo que es suyo, ¿verdad? Le voy a dar el 10% a usted. O sea, hasta cuando uno lo lee, uno, ¿verdad? Siente hasta pena, porque, y de lo que me dieres, el 10 apartaré de ti. O sea, es que todo es de él. Pero bueno, él hizo un voto. Ese patriarca, Jacob, hizo un voto, es Israel, ¿verdad? Antes de que le cambiaran el nombre. Hizo un voto y lo cumplió. Una de las cosas que hace que uno pierda bendición es cuando uno hace un voto a la ligera. Vamos a leerlo. Por eso lo puse aquí. Lo escribió Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Repito, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, los votos no cumplidos a Dios generan que uno pierda la bendición de lo que está trabajando. Ahí lo dice. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, si uno hace una promesa a Dios, y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, que lo vamos a ver en la próxima, porque Zafira y Ananías en el Nuevo Testamento hicieron un voto y no lo cumplieron y se murieron. Y como les dijo Pedro, ¿verdad? ¿Para qué? Si estando del lado de ustedes, era suyo, ¿para qué mintieron al Espíritu Santo? Esto es un tema muy delicado y muy profundo y hay que verlo bien, porque eso nos afecta a todos nosotros. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y en las muchas palabras y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Este salmo a mí me llama mucho la atención, porque los votos generalmente se hacen cuando uno está angustiado, como le pasó a Jacob, de ahí venía huyendo del hermano. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno le promete algo a Dios y no lo cumple. ¿Es normal que un ser humano en angustia haga promesas a Dios? Sí, lo hizo Jacob. Eso es un voto. Pero eso de que uno tiene que dar para pactar con Dios a cambio de algún beneficio económico de él hacia uno, eso es una mentira. Eso no existe. Y lo vamos a investigar juntos. Porque aquí Dios se fija en el que da y en el que recibe y a todos nos va a juzgar. Cuando Dios da la ley a Moisés, el diezmo fue exclusivamente para los levitas. ¿Okay? La primera vez que sale el diezmo, Abraham, antes de que naciera, Moisés le da el diezmo a un rey que es sacerdote. Los dos ministerios juntos. Había, ¿verdad? Había un precedente de que el diezmo se le dio a un hombre que era sacerdote y rey, y es tipología de Jesús. Después de 400 y resto de años, casi 500, nace Moisés y Dios le da la ley a Moisés. Y en la estructura económica que tenía Israel, recién salido de Israel, que eran ganaderos, ahí salieron con ganas y también sembraban porque hacían, de como no iban a hacer pan si no tenían harina, tenían aceite de oliva, ahí sale en el libro Levítico de Deuteronomio. Eran ganaderos, ellos tenían vacas, ovejas, ganado bovino, o sea, tenían vacas y toros, becerros, etcétera, eran ganaderos. De ahí le dan el diezmo a una tribu, que era la encargada de trabajar en el templo, de encargarse de todos los santos de Dios. Y a esa tribu Dios le dijo que no le iba a dar herencia en la tierra prometida, sino que la herencia de ellos era ser sacerdotes de Dios. Entonces, cuando Dios da la ley a Moisés, el diezmo fue exclusivamente para los levitas. Lo dice en Números 18. Jehová dijo a Aarón,
Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí que yo he dado también el cuidado de mis ofrendas. Yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comeréis. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla, y como la espaldilla será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo delante de Jehová, para ti, para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Ahí está, no les dio heredad a los levitas. De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Repito, a los hijos de Leví, todos los diezmos de Israel en heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas se ha dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Ya 3 veces lo dice, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, los levitas tenían que pagar el diezmo del diezmo. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor que ellos ofreceréis, la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar.
y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado, vea qué interesante esta parte, y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. Todo entonces, número 18 habla exclusivamente los diezmos a los levitas, a una de las 12 tribus de Israel. Versículos relacionados que tienen que ver, porque hay una tipología con lo que hay que hacer ahora. Porque vamos a ver que todavía, ¿verdad? El Señor espera de nosotros que nosotros, cuando tengamos madurez espiritual, sepamos que esto que Él hizo con los israelitas, Él también lo establece, pero de otra manera muy interesante que es la que vamos a ver juntos. Versículos relacionados, o sea, estoy leyendo Antiguo Testamento, dice, Deuteronomio 12, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, o sea, quiere decir que no era en cualquier lugar, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que yo habréis prometido a Jehová. Es donde él diga. Es donde él diga, y lo vamos a ver que eso está vigente hasta hoy. Deuteronomio 26:13. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado a mi casa y también lo he dado a Levita. Que esto es para, digamos, los de los otros 11 tribus. ¿Ok? Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado a mi casa y también lo he dado a Levita. Ok, ya cumplí con los levitas. Ahora sí, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Estos tres títulos o segmentos o clasificaciones de gente, en el Nuevo Testamento también Dios espera que los hijos de Él tengamos cuidado de las personas menesterosas, las que están en necesidad extrema, principalmente al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Deuteronomio 23:18, muy interesante. Así como Abraham no le cogió ni un 5 al rey de Sodoma para no poner el nombre de Dios en boca de impíos, era prohibido en Israel que una mujer ramera hiciera ofrendas de su salario en las cosas santas. O sea, dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Quiere decir que no es cualquier cosa lo que uno puede agarrar o de cualquier persona, porque si no el que entra en juicio es uno. Y eso yo lo he visto en la práctica, como el Señor pone, cuando una persona quiere hacer una ofrenda voluntaria sin que nadie se la pida, como tiene que ser, tampoco es 100% las veces en que Dios permite que alguien, que uno la reciba. Hay gente a la que Dios dice no. Y hay que decirle respetuosamente que no, pero no, que no, gracias. Gracias, pero no gracias es. ¿Por qué no? O sea, aquí uno tiene que hacerle caso al jefe de uno. El jefe de nosotros es Jesucristo, es Dios. Y así como hay gente que en la parte secular tiene una reputación que cuidar, nosotros tenemos que cuidar la reputación de Dios. Y la reputación de Dios no está a la venta. Y mucho menos la reputación de un siervo que quiere servirle a Dios. No está a la venta. No hay plata que pague la reputación que tiene una persona que le quiere agradar a Dios. Por eso hay gente que tiene que pagar con la vida en algún momento. Cuando lo obliguen en la gran tribulación a negar a Jesús, bueno, entonces así de seria es la vida cristiana. Y uno, como si hay gente que tiene integridad en la parte secular, en un trabajo, una profesión, donde el buen nombre está por medio, y eso fue lo que Abraham hizo con el rey de Sodoma. Él lo puso, no dejó ni un campito para que hubiera vituperio en contra de Dios. Eso lo dice Pablo también, que él no dio ocasión a nadie de que el ministerio de él fuera vituperado, mucho menos por una
por unas monedas. Entonces, aquí dice que pago de ramera, no, ni el precio de un perro. Tampoco podían hacer ofrendas de precio plata que recibieron para matar a alguien. Por ejemplo, en Ezequiel 22:12 dice, precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Precio para derramar sangre. Eso fue lo que pasó con Judas. ¿Qué dice en Mateo 27:6? Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Entonces ellos, claro, compraron con esa plata, compraron un terreno, ¿verdad? O sea, porque Dios mismo, Jesús, acusó a los fariseos de que eran avaros, hipócritas y un montón de cosas, porque tenían el corazón inclinado a la acumulación de riquezas. Pero bueno, se la jugaron según ellos porque no lo tiraron a las ofrendas, pero compraron un terreno. Y está profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora sí, Dios en el libro de Malaquías es muy severo con Israel cuando le reclama de que le robaron. Entonces uno se pone a pensar, o sea, con Dios no se puede jugar ni nadie juega. Él pide cuentas. Él pide cuentas. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento también. Aquí en Malaquías 3 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Vea qué acusación del creador y dueño de todo el universo. Que lo acuse, que acuse un ser humano de ladrón. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Este es Dios diciendo que son malditos. Porque vosotros, la nación toda, le está hablando a la nación de Israel, porque los diezmos eran para los levitas, para que atendieran el templo de él, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mucha gente dice, bueno, pero es que es el Antiguo Testamento. No, vamos a ver que el Señor Jesús también lo deja claro en el Nuevo Testamento, de que Él va a pedir cuentas de todo lo que nosotros tenemos. En Malaquías 1, el Señor, aquí anteriormente les dice ladrones a toda la nación, porque le han robado. Ahora, aquí regaña a los sacerdotes por estar recibiendo cochinadas, porque hasta eso, el Señor dejó por escrito que Él no iba a recibir más ofrendas de Israel porque le estaban dando de lo que ellos desechaban. Si una persona se resiente, cuando una persona le regala algo que es, voy a poner un ejemplo, voy a empezar un ejemplo. Bueno, voy a leer y después pienso el ejemplo. Pero yo sé que el Señor nos va a poner ejemplos a todos. Malaquías 1 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrendas. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece en mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable.
Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. El Señor eso lo toma en cuenta. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? De manera despectiva. O sea, porque le estaban ofreciendo porquerías. Dice Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Jesús, en el Nuevo Testamento, que es Dios, se fijó en ese tipo de detalles, por supuesto. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaran para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Es Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Y si uno malentiende de qué se trata, participar de lo santo como una obligación o como algo que es fastidioso o molesto, uno se está equivocando de una manera terrible. Porque Dios le quita a una persona que no da el fruto que él espera y se lo da a otro. No porque Dios ocupe nada de nosotros, es porque el beneficio es para nosotros mismos. Él es el dueño de todas las moléculas y los átomos que forman este universo, pero Él pesa las intenciones de los corazones. Y aquí Él está diciendo, y se lo dijo, que no iba a aceptar nada de ellos, nada. ¿Por qué? Porque le estaban dando puras cochinadas. Y Él dice, denle lo que le están dando a uno de los reyes de carne y hueso, a ver si le van a caer bien o le van a quedar mal. Por supuesto que no le van a quedar bien. Una persona sabe cuando están dando algo que es una, bueno, los ejemplos cada uno se los pone. Pero aquí dice muy claramente que Dios reclama el que le estaban dando con desprecio, con fastidio, y tras de eso le estaban dando lo dañado al dueño de todo el universo. Entonces uno no puede perder la perspectiva de que cuando Dios nos pone a nosotros la oportunidad de participar en un ministerio, es un privilegio, no es una carga. Por supuesto que los malos testimonios de gente que se enriquece, ¿verdad?, a costa del evangelio, genera un efecto. Y eso está en 2 de Pedro 2. Dice que con palabras fingidas harán mercadería a vosotros. Pero ahí dice, ¿verdad?, que de largo su condenación no se tarda. O sea, ya ellos, cada uno le tiene que dar cuentas a Dios, pero no por eso yo tengo que caer en el error, ¿verdad?, de menospreciar cuando Dios está dándole oportunidad a una persona de que sea partícipe de algo que a él le gusta, porque es un privilegio. Dios observa hasta el más mínimo detalle. Él es Dios y Él considera todos los detalles, tanto el que da como el que recibe. Nada se le escapa. Se agrada de las ofrendas que son dadas con corazón íntegro y con alegría, no por obligación ni porque alguien se las pida, porque aquí nadie pidió nada. Jacob, Dios no le pidió nada a Jacob y él hizo un voto. Melquisedec no le pidió nada a Abraham y le dio el diezmo de todo. O sea, Dios no ocupa nada de nosotros, es nosotros en gratitud los que, ese es el principio, es la gratitud y llevar fruto para algo que tiene un sentido eterno, que tiene recompensa, dice la escritura, ¿verdad?, en lo eterno, porque nosotros estamos participando de algo que a Dios le agrada. Dice, se agrada las ofrendas que son dadas con corazón íntegro y con alegría, porque la persona que no da con alegría mejor que no dé nada, porque si no, el que se va a enojar es Dios, como se enojó en Malaquías 1, donde les dice que ya no quiere nada, que se olviden, o sea, que ya no va a recibir nada. Y eso, para eso ocupa madurez espiritual, es un árbol listo para dar fruto, no es un almácigo, ya es un arbolito que ya está grande.
Y le desagradan cuando son dadas de otra manera, con enojo, menosprecio, murmuración o sin querer. Así es mejor no dar nada, porque si no se entra en juicio. Ese árbol no tiene nada que ofrecer todavía, o está inmaduro o se va a quedar sin fruto toda la vida. Recordemos el ejemplo de Caín y Abel. O sea, la ofrenda de Caín, Caín se la dio de lo que él desechaba de las hortalizas. Y Abel le dio lo mejor de su ganado. ¿De quién se agradó? De Abel. ¿Qué pasó con Caín? Al final fue eliminado porque él mató al hermano por envidia. Entonces, y esta ofrenda Dios no se la pidió a ninguno de los dos. Fue iniciativa de Abel. Y el otro le dio lo que sobró y eso no le gustó a Dios. Dios no ocupa nada de nosotros. Ahora, si así fue en la ley, ¿cómo es en la gracia? La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez, hubo un cambio de sacerdocio. Recordemos que antes de la ley, Abraham le dio los diezmos de todo lo que él tenía a Melquisedec. Antes de Moisés, antes de la ley, que era rey y sacerdote al mismo tiempo. Luego en Israel vemos que los reyes provenían de la tribu de Judá en Jerusalén y el sacerdocio era exclusivamente los levitas, que eran los que recibían el diezmo. Veamos qué dice el nuevo pacto acerca de este cambio. ¿Cuál cambio? Un cambio de sacerdocio. ¿A dónde lo dice? En el libro de Hebreos, todo el capítulo 7. El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de vida ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, es tipología de Jesús, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora ojo lo que dice el versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ojo la palabra mandamiento. De tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero, aquí hay un pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Porque Melquisedec no era de la tribu de Leví, ni siquiera había nacido Leví. Y dice, y bendijo al que tenía las promesas. Es el principio de dar. Uno le da al que Dios escoge para que la bendición sea para uno, no para Dios. Al final siempre el que gana es uno. Dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Pero aquí dice que había un mandamiento de que los levitas reciben el diezmo por el sacerdocio. Ahora dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambio del sacerdocio. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí está la clave, vean el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Aquí se abroga un mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es el mandamiento que fue abrogado? Nos retrocedemos. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ese
es el mandamiento. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Es el único mandamiento del que está hablando todo el libro o el capítulo 7 de Hebreos, que hubo un cambio de sacerdocio. Ya los levitas no tienen que sacrificar más animales en el templo, porque ya Jesús vino y hizo el sacrificio máximo. Y él es la tipología de Melquisedec. Desde antes de que los levitas nacieran, salió un personaje que era rey y sacerdote, y es tipología de Jesús. Quiere decir que ahora el sacerdocio lo tiene Jesucristo personalmente. Por eso es que el principio o el término de diezmo en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver juntos, no aparece, no lo utilizan los apóstoles. Jesús no pidió el diezmo, los apóstoles no pidieron el diezmo, Pablo no pidió el diezmo, él no lo dijo en ningún lado en el Nuevo Testamento. Hay otro principio. Y ese principio es el que vamos a ver juntos, pero aquí dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Quedó abrogado el mandamiento anterior. El sacerdocio ya no es de los levitas. El sacerdocio es de Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Hubo cambio de sacerdocio. Lo dice en el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando el sacerdocio. Hubo cambio de sacerdocio, cambio de ley. Estaba leyendo la parte final de este. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este es el sumo sacerdote ahora, el Señor Jesucristo. Si bien es cierto que la ley dice que el diezmo era exclusivamente para los levitas, porque ya lo leímos en Números 18 y lo leímos en Hebreos 7, que es Nuevo Testamento, ¿qué pasa ahora? Es la pregunta. ¿Cómo financiaba el Señor Jesucristo su ministerio, siendo el mismo Dios, el que descendió y siendo Dios en la carne? ¿Cómo financiaba el Señor su ministerio? Porque Él nunca pidió el diezmo ni los apóstoles. Porque no lo cobraron. Ellos no sale ni un solo versículo. No sale. ¿De qué vivían los apóstoles? Tiene responsabilidad la iglesia con la ayuda de los desamparados, viudas y huérfanos, como lo hacía en el Nuevo Pacto. Eso lo vamos a ver. Sí, la respuesta es sí, hay una responsabilidad, pero ya no bajo el concepto del diezmo. Pero el Señor nos enseñó él mismo, por eso Pablo le dijo a Timoteo, recordados de Jesucristo, o sea, como diciendo, vamos a revisar lo que hizo Jesús cuando empezó el ministerio. Nosotros somos discípulos de Cristo, sigamos sus pasos durante su ministerio. Veamos qué hizo la iglesia de Cristo en el libro de Hechos. ¿Qué escribió Pablo acerca de la manutención económica de las iglesias? Esto lo vamos a investigar en la próxima enseñanza. Ya que existe una transición que Jesús hizo entre el diezmo de los levitas y la economía de las iglesias después de su resurrección. Sí, el Señor Jesús, Él se lo dijo. Él se lo dijo muy claro al pueblo de Israel. Y se lo dijo con una parábola de los labradores malvados. Se lo vamos a ver la otra semana. ¿Qué les dijo?
que el reino de los cielos será quitado a vosotros y será dado a personas que lleven el fruto. Se los quitó el sacerdocio, ahora lo tiene Jesús y él manda discípulos a que hagan la obra. Y ahí, y vamos a verlo, cómo es que el Señor hace la transición. Él mismo hace la transición. Cuando Él viene, incluso pone a participar gente de que le ayudara, no, que se beneficiaran ellos dándole parte de sus bienes. Eso lo hizo con la mujer de Chuza, dice la Biblia, y con María Magdalena. Dice que le ayudaban de sus bienes. Jesús no ocupó ayuda de ninguno. Él reprodujo panes y peces. Miles. Le sacó una moneda a un pez de la boca. ¿Por qué no sacó más monedas de los peces? Pero no, él dejaba que la gente le ayudara porque el beneficio era para las personas, no para él. Y después a los apóstoles también les enseña, porque todos tenían un oficio, eran pescadores, otros eran publicanos, bueno, el cobrador de impuestos. Era gente que tenía trabajo y los mandó sin nada a trabajar y les demostró que no se murió ninguno de hambre. Después escoge a Pablo, que se va a predicar a lugares fuera de Jerusalén. Y Pablo trabajaba haciendo tiendas con sus manos. Y después se ve la transición, que es la que vamos a ver juntos, para que uno entienda que sí existe en la Biblia cómo es que opera una iglesia, de acuerdo a lo que dice la Escritura, pero no con el mismo principio del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a una premisa, ya para terminar. Me quedan 7 minutos. El Señor dijo que hasta las 6. Una premisa para meditar. Una premisa es como decir en los prólogos de lo que viene. Porque así como sonó duro lo que Jesús, con lo que Dios le dijo en Malaquías a Israel, que los trató de ladrones, y a los sacerdotes los trató mal también, porque les dijo que estaban dándole puras porquerías, el Señor en una parábola que tiene que ver con dinero, también nos da a entender que nos va a pedir cuentas. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Está hablando de él mismo. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Ay, qué interesante. En vez de sembrar la semilla, sembró la tierra, la guardó. Y cavó en la tierra y escondió el dinero. Y aquí uno dice, bueno, ¿talento qué es? La capacidad de hablar bien, o la inteligencia, o no, está hablando de dinero. La parábola tiene que ver con dinero. Y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Porque las palabras de Malaquías son duras, pero aquí está diciendo el Señor en la misma parábola que Él es duro. O sea, Él pide cuentas, Él es el dueño. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, porque nosotros somos los obreros, nosotros somos los que sembramos, como Pablo y como Apolo. Somos peones. Dice, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? O sea, que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero es de él, a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Ahí están los versículos de respaldo en Mateo, Marcos y Lucas. Y al siervo inútil le echan las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos pensarán, pero esto es solo para los que están relacionados con algún ministerio de la palabra.
No, es para nosotros los que llegamos a congregarnos también. Veamos. Romanos 6, y aquí termina ya la prédica. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, todos somos siervos de Dios, todos somos obreros, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los hijos de Dios somos llamados siervos de Él, todos vamos a dar cuentas al dueño de todo. Estamos hablando de una enseñanza que tiene que ver con el uso de los recursos aquí. Siempre recalcando que la salvación no es por obras. La Biblia dice que la salvación es por la fe en Jesucristo. Pero el Señor pide cuentas a sus siervos de lo que nosotros hacemos aquí durante nuestra permanencia sobre la tierra. Entonces hemos visto, ¿verdad? El día de hoy, el complemento de la enseñanza anterior que tiene que ver de cómo es que Dios ve las finanzas en lo individual del ser humano. Y hoy vimos, ¿verdad? Cómo la parábola del sembrador viene desde Génesis, donde Dios crea al hombre para labrar su tierra y su labranza, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Y tenemos que darnos cuenta de que estamos en un trabajo y Dios espera de nosotros que lo hagamos como Él le ha dicho a los jornaleros anteriores que han venido, de que Él es el dueño de todo y espera que nosotros, ¿verdad? Hagamos lo que Él dice para agradarle a Él. Cuando Dios nos participa en una actividad que es para Él, uno tiene que hacerlo con alegría, no con pesadumbre, ni con murmuración, ni con fastidio, ni poniendo trabas, sino entendiendo de que es un privilegio que Él nos participe, porque todo lo que tenemos nosotros, incluyendo el aire que está en nuestros pulmones, le pertenece a Él. Y el beneficiado o los beneficiados solamente somos nosotros. Si uno no entiende eso, es porque no ha llegado todavía a la parte donde el arbolito da los frutos. Y todavía hay que seguir profundizando. Pero es un privilegio servirle a Dios. No es ni un fastidio, ni es un castigo. Y cuando Dios nos pone a usar los bienes que Él nos ha dado al servicio de su obra, Él se agrada y bendice a todo el equipo de trabajo. Aquí termino la prédica y le paso ya a doña Dilia para la oración final. Espero que haya estado clara la información y que Dios los bendiga. Gloria a Dios por esa enseñanza. Bueno, igual que todas las semanas, yo siempre estoy creyendo de que habrá alguien que necesita tener una reconciliación con el Señor en cualquier parte del planeta donde se encuentre. En el lugar no importa, el tiempo tampoco, ni el día, ni la hora. Mañana, tarde o noche, la hora que sea, siempre va a necesitar reconciliarse con el Señor. Y a esa persona que está necesitada, sea cual sea, aquí tengo esta oración para que un día pueda ser tomada en cuenta y puede orar de esta manera. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Reconozco que me aparté de tus caminos y por ello no me ha ido bien. Te pido perdón porque he estado en mis propias opiniones, mis propias fuerzas y ya no puedo continuar de esa manera. Me humillo de todo corazón. Ayúdame, límpiame, que tu Santo Espíritu me enseñe a ser un hijo restaurado para tu gloria. Gracias, Padre Celestial, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Asimismo, también la oración para recibir al Señor en cualquier lugar donde esta persona que está ahí viendo este culto virtual, hora, día, fecha, mañana, semana, no importa. Esta oración puede ser de mucha ayuda. Hágala con fe y con sus propias palabras también. Padre Celestial, hoy me arrepiento de toda clase de pecado en el que he vivido y me he traído esclavitud.
Declaro que ya no tengo fuerzas para continuar. Reconozco que ya estoy hastiado o hastiada. Padre Santo, te pido perdón. Confieso mi pecado con mi boca y asimismo creo en mi corazón que Jesucristo es tu Hijo, que dio su vida en la cruz por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Santo Espíritu. Enséñame tu buen camino. Ayúdame a permanecer en tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Y ahora venimos ya con la oración final, dándole gracias a Dios por esta enseñanza. Gracias, Padre amado, por enseñarnos los tesoros escondidos que por tu voluntad los revelas a quien tú quieres. Estamos agradecidos porque de hoy en adelante pondremos por obra esta enseñanza. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino más bien a ser temerosos y cumplidores para que tu obra siga adelante en este tiempo del avivamiento y así alcanzar las preciosas almas de todo el que está perdido y es propiedad de Dios. Para que se cumpla tu palabra de Romanos 11:25 que dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hoy te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu verdad, porque es la palabra revelada a aquel que está listo para tener una buena tierra, para que reciba la buena semilla. Hoy así también te pido, Señor, que tú tomes el control de todos los trabajos y de todos los trabajadores, que ya seamos esos embajadores de tu palabra, así también esos trabajadores con honestidad en cualquier trabajo que desempeñemos. Hoy te doy gracias, Señor, porque cada uno de los que aquí estamos tenemos un buen trabajo y así con esfuerzo, con valentía, tú nos llenas de vigor. Los huesos, las coyunturas, los tuétanos, todo nuestro ser tiene que estar entendido de que tú eres Dios en todo nuestro cuerpo y así también que el buen espíritu esté siempre en nosotros, sobre nosotros, alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que todos tengan una buena tarde y nos miramos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que Dios los bendiga y muchas gracias.